Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son amantes de las historias románticas, de las parejas de celebridades que nos roban el corazón y de esos pequeños gestos que demuestran un amor verdadero, entonces están en el lugar correcto hoy. Porque el tema que nos trae aquí es pura miel, una noticia que nos ha encantado y que estoy segura de que a ustedes también les va a emocionar. Vamos a hablar de Serkan Ayolu y su preciosa sorpresa para Özge Gürel en una cita muy especial. Así que abróchense los cinturones, preparen sus palomitas y quédense con nosotros porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en este romance de película, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo tienen que hacer clic en ese botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos un montón de contenido increíble preparado para ustedes. No se lo pierdan. Hoy vamos a desgranar ese detalle romántico que Serkan Ayolu tuvo con Özge Gürel, una sorpresa que, según cuentan las redes y los medios turcos, dejó a Özge completamente encantada. Ustedes saben que Serkan y Özge son una de esas parejas que nos inspiran. Desde que se conocieron en el set de Kiraz Mevsimi, o El tiempo de las cerezas, como la conocemos por aquí, su química traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real y sólido. Han pasado años desde entonces, pero su amor sigue intacto e incluso parece fortalecerse con el tiempo. Son de esas parejas que no buscan la exposición constante, pero cuando comparten algo, lo hacen con una autenticidad que nos llega al alma. Y esta vez la historia es particularmente dulce, una de esas anécdotas que nos hacen suspirar y creer en el amor eterno. La anécdota gira en torno a una cita reciente que tuvieron. Los detalles específicos de la cita no se han revelado en su totalidad, lo cual es entendible, después de todo, es su vida privada, un santuario que protegen con celo. Pero lo que sí se ha hecho público, y que ha causado revuelo en las redes sociales y en los portales de noticias del corazón, es el gesto romántico de Serkan. Se dice y los susurros se han convertido en un coro de admiración, que Serkan organizó una velada increíblemente pensada y detallista para Özge. Y no hablo solo de una cena a la luz de las velas, aunque seguro que también la hubo porque, ¿qué cena romántica está completa sin ese toque íntimo y mágico? Hablamos de algo que demostró que él conoce a Özge a la perfección, que presta atención a sus gustos más profundos, a sus sueños, a esos pequeños detalles que la hacen feliz, esos engranajes sutiles que mueven su corazón y encienden su sonrisa. Según las filtraciones y los comentarios que han surgido, y créanme, en el mundo del espectáculo las filtraciones son tan comunes como los flashes de las cámaras, el detalle principal fue un regalo personalizado, algo que iba mucho más allá de lo material, del valor monetario. Se rumorea con insistencia que Serkan le preparó a Özge algo relacionado con algo que ella ama profundamente, algo que toca la fibra sensible de su ser. A veces los regalos más significativos no son los más caros, ni los más ostentosos, sino aquellos que están cargados de significado personal, de recuerdos compartidos, de un esfuerzo genuino por hacer sentir especial a la otra persona, por decirle con acciones, lo que las palabras a veces no alcanzan a expresar. Y parece que Serkan dio en el clavo con esto, tocando la fibra más sensible de Özge. Imaginemos la escena, porque aquí es donde la magia de la imaginación nos permite sentirnos parte de su historia. Una noche tranquila, quizás en un lugar especial para ellos, un rincón del mundo que evoque recuerdos imborrables de su viaje juntos, o simplemente que les ofrezca la paz y la intimidad que tanto valoran en medio del torbellino de sus carreras. Un lugar donde puedan desconectar del mundo exterior y reconectar entre sí. Y en medio de esa atmósfera cuidadosamente orquestada, Serkan saca su sorpresa, no un objeto cualquiera envuelto en papel de regalo, sino algo que reflejaba la esencia de Özge, algo que hablaba de su alma. Podría haber sido algo relacionado con su pasión por la actuación, ese arte que tanto le apasiona y en el que brilla con luz propia. Quizás un guiño a su amor por la lectura, ese refugio donde a menudo se pierde en mundos fascinantes. O incluso algo relacionado con algún recuerdo de su idílico viaje de novios, que por cierto, fue una luna de miel de ensueño en Maldivas, otra historia de amor de la que hablaremos otro día si les interesa y nos dan muchas pistas en los comentarios. Lo que sí se sabe y es lo que nos emociona hasta la médula, es que la reacción de Özge fue de pura emoción. Se habla de que se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de esa emoción pura y desbordante que solo el amor verdadero puede provocar. Lágrimas de felicidad, de sorpresa genuina, y de la profunda gratitud de sentirse tan querida, tan comprendida, tan vista en lo más íntimo de su ser. Y es precisamente eso lo que nos encanta de esta pareja.
No hacen alarde de su relación, no buscan el protagonismo constante, pero cuando comparten estos momentos, nos demuestran con una autenticidad abrumadora que el amor verdadero existe, que no es un cuento de hadas, sino una realidad que se nutre de detalles, de atención minuciosa y de un profundo conocimiento del otro. Muchos fans, al enterarse de esta noticia, han compartido en redes sociales lo mucho que admiran a Serkan por su innato romanticismo y a Özge por la manera en que vive su relación, con esa gracia y esa humildad que la caracterizan. Se han convertido en un referente de parejas sólidas y admirables en el competitivo mundo del entretenimiento turco, y gestos como este, tan íntimos y significativos, solo refuerzan esa imagen que tenemos de ellos. Es fácil caer en la rutina, incluso en relaciones que empiezan con una chispa inmensa y arrolladora, y que se prometen ser eternas. Pero lo que Serkan ha demostrado con este gesto es que el amor hay que cuidarlo, cultivarlo y avivarlo constantemente, como una llama que necesita alimento para no extinguirse. Y un detalle así, tan personal y considerado, es una forma maravillosa de hacerlo, de avivar esa llama con el combustible de la apreciación y el afecto. Pero, ¿qué pudo ser ese detalle tan especial? Aquí es donde entra nuestra imaginación, alimentada por el cariño que tenemos por ellos y por nuestro deseo de que su felicidad sea infinita. Podría haber sido un álbum de fotos hecho a mano, una obra de arte que recopilara sus mejores momentos juntos, cada imagen un recordatorio de un instante precioso. Quizás un poema escrito por él, esas palabras que solo él sabe cómo conjugar para describir la profundidad de sus sentimientos. O tal vez una canción que compuso inspirándose en ella, una melodía que capture la esencia de su amor. O qué tal algo relacionado con un sueño que ella haya compartido alguna vez, algo que él se propuso cumplir y que ahora le presenta como una realidad. Imaginen la ilusión de Özge al ver que él no solo escucha sus palabras, sino que las interioriza, las anota en su corazón y actúa en consecuencia. Eso, amigos míos, es amor en su máxima expresión, un amor que se traduce en acciones concretas y significativas. En un mundo donde a veces parece que todo es efímero, donde las relaciones se desvanecen tan rápido como aparecen, la longevidad y la profundidad del amor de Serkan y Özge son un bálsamo para el alma. Nos recuerdan que las conexiones auténticas requieren esfuerzo, dedicación y sobre todo, una voluntad inquebrantable de hacer feliz a la persona que amamos, de ver brillar esa luz en sus ojos. Y este detalle romántico, tan personal y cuidadosamente elegido, es la prueba viviente de ello. Es una lección para todos nosotros, un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, se manifiesta en la capacidad de hacer sentir amado y valorado al otro. Además, este tipo de gestos demuestran una madurez en la relación, una comprensión profunda de lo que significa el compromiso y el amor a largo plazo. No se trata de grandes declaraciones públicas, ni de ostentación ante los medios, sino de actos íntimos que fortalecen el vínculo de pareja, que tejen una red de complicidad y confianza que nada puede romper. Serkan no necesitaba hacer esto público, no buscaba aplausos ni titulares, pero el hecho de que indirectamente haya llegado a nosotros, a través de las redes y los murmullos del espectáculo, nos da una ventana privilegiada a la maravillosa relación que comparten. Es un recordatorio para todos nosotros, hombres y mujeres, por muy ocupados que estemos con el ritmo vertiginoso de la vida moderna, nunca debemos dejar de lado esos pequeños detalles que hacen sentir especial a nuestra pareja, que le dicen te veo, te escucho, te amo. Y si somos sinceros, ¿a quién no le gustaría recibir un detalle así? Esa sensación de ser visto, de ser comprendido en lo más profundo de tu ser, de saber que la persona que tienes al lado se esfuerza constantemente por sorprenderte y hacerte feliz, es incomparable. Es un alimento para el alma, un recordatorio de que eres valioso y amado. Özge sin duda se sintió la mujer más afortunada del mundo en ese momento, y nosotros, como admiradores de su historia y de su amor, nos sentimos felices de poder presenciarlo, aunque sea a través de sus historias y de estas pequeñas filtraciones que nos llegan, como migas de pan que nos guían hacia un tesoro. Así que, resumiendo un poco lo que hemos comentado, hoy hemos hablado de la encantadora sorpresa que Serkan Ayolu preparó para Özge Gürel en una de sus citas. Un detalle que, aunque los pormenores exactos no se han revelado, se caracterizó por ser profundamente personal, considerado y cargado de amor. Este gesto reafirma la sólida y romántica relación que Serkan y Özge comparten, demostrando que el amor verdadero se nutre de la atención, los detalles y el esfuerzo constante por hacer feliz al ser amado. Nos han inspirado una vez más, mostrándonos que las conexiones auténticas son un tesoro que vale la pena cuidar con pequeños y significativos actos, que son la verdadera esencia del amor duradero. Y eso es todo por el vídeo de hoy, mis queridos amigos.
Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo de esta dulce historia romántica, de esta pincelada de amor que nos regalan Serkan y Ozge. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pudo ser ese detalle tan especial que tanto conmovió a Ozge? ¿Han tenido ustedes alguna experiencia similar en sus relaciones, o han sorprendido a alguien de una manera que les sacó una sonrisa y les llenó el corazón? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, aprender de sus experiencias y charlar con ustedes. Son la mejor comunidad que podría pedir. Si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que ellos también se contagien de este amor y romanticismo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras y noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más inspiración y mucho más para compartir. Hasta la próxima. Adiós.